Prepárate para adentrarte en un misterio. Un misterio que te dejará sin aliento. Sin aliento desde luego. Hoy vamos a viajar en el tiempo. A una época y a un lugar. A la Baviera rural. Sí, De 1922. Exacto. Una granja aislada Ajá. llamada Hinterkaifeck. Hinterkaifeck. Finales de marzo, un frío que cala los huesos y la nieve probablemente aún cubriendo los campos. Un escenario. ¿Te imaginas el silencio y la soledad? Desde luego no es un lugar donde uno quisiera perderse. En este escenario, un crimen brutal sacudió la tranquilidad de la región. 6 personas asesinadas. Una familia entera. Y su criada. Asesinados en circunstancias que todavía hoy, después de un siglo, siguen siendo un enigma. Un auténtico rompecabezas, vamos. Es como si Hinterkaifeck se hubiera tragado la verdad, dejando solo un puñado de pistas desconcertantes y una atmósfera de misterio que nos atrae irresistiblemente. Lo que hace que este caso sea tan fascinante es la combinación de elementos, la brutalidad del crimen, la atmósfera de misterio que rodeaba la granja y la falta de respuestas concluyentes. Empecemos por el principio. El 4 de abril de 1922, 3 vecinos, preocupados por no haber visto a la familia Gruber, un día se acercan a la granja. ¿Qué te parece que encontraron? Pues una escena macabra. 4 cuerpos yacían sin vida en el granero: Andreas y Cecilia Gruber, los abuelos, Victoria Gabriel, la hija viuda, y la pequeña Cecilia, una niña de 7 años. Imagínate el impacto de toparse con semejante horror en un lugar tan aislado. Y no termina ahí, ¿verdad? No, dentro de la casa, en un silencio aún más perturbador, encontraron a Joseph, el nieto de 2 años, y a María Baumgartner, la criada, también asesinados. 6 personas. 6 vidas cegadas. Un detalle que me pone en la piel de gallina: algunos cuerpos estaban cubiertos, los del granero con heno y una vieja puerta, la criada con sábanas y el pequeño fósil con una falda de su madre. Es como si el asesino intentara robar. Un acto que parece contradictorio con la brutalidad del crimen. Las autopsias revelaron que la causa de muerte de todos fue traumatismo cráneoencefálico, probablemente infligido con un pico o azuela. Pero hay algo que no encaja. Se estima que los asesinatos ocurrieron la noche del 31 de marzo, pero varios vecinos afirmaron haber visto humo saliendo de la chimenea de la granja durante el fin de semana siguiente. Es decir, alguien estuvo en la casa después de los asesinatos. Exacto, y no solo eso, se encontraron indicios de que alguien había comido allí recientemente y una de las camas parecía haber sido usada. Es como si el asesino se hubiera quedado allí un tiempo en la misma casa donde había cometido semejante atrocidad. Además, el ganado y los demás animales de la granja estaban bien cuidados. Las vacas habían sido ordeñadas e incluso el perro estaba atado dentro del granero. ¿Por qué el asesino se tomaría la molestia de ocuparse de los animales? Es una mezcla de brutalidad y meticulosidad que realmente confunde. Y además, semanas antes, el abuelo Andreas había comentado a sus vecinos sobre huellas en la nieve que iban hacia la granja, pero no de regreso. También mencionó haber oído ruidos en el ático y haber encontrado un periódico desconocido en el porche. Y no olvidemos a la criada anterior que huyó de la granja 6 meses antes de los asesinatos, afirmando que la casa estaba embrujada. Hablaba de voces y ruidos extraños. ¿Te imaginas vivir en un lugar así, con esa sensación constante de que algo anda mal? No, gracias. Es como si Hinterkaifeck ya estuviera marcada por la tragedia antes de que ocurriera. Sin duda, este caso está envuelto en una atmósfera de misterio que nos atrapa desde el primer momento. Pero más allá del misterio está la tragedia de 6 vidas arrebatadas. ¿Qué pudo haber llevado a alguien a cometer un acto tan brutal en una granja aislada? La policía se enfrentó a un rompecabezas complejo desde el inicio. Imagínate una granja aislada, un crimen espantoso, y en lugar de un equipo forense especializado, lo primero que llega es una multitud de curiosos contaminando la escena del crimen. Un desastre para la investigación. Y para colmo, los cráneos de las víctimas se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Increíble. Sí, los cráneos fueron enviados a Múnich para ser examinados por clarividentes como parte de la investigación, pero nunca fueron devueltos. Se cree que se perdieron durante los bombardeos. La mala fortuna parece perseguir este caso desde el principio. A pesar de las dificultades, la policía tuvo varios sospechosos, ¿verdad? Sí, más de 100 personas fueron investigadas, pero nunca se presentaron cargos contra nadie. Uno de los principales sospechosos fue Lorenz Schlittenbauer, examante de Victoria Gabriel. ¿Y qué lo convertía en sospechoso? El perro de la granja que estaba atado en el granero le ladraba ferozmente como si lo reconociera. Además, se decía que Schlittenbauer no se inmutó al ver los cuerpos y parecía conocer la granja mejor de lo que cabría esperar. Suena sospechoso. Pero Icar Gabriel, el marido de Victoria, pensó que se le presumía muerto en la Primera Guerra Mundial. Correcto, Car. Gabriel supuestamente murió en 1914, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Esto dio pie a la teoría de que pudo haber fingido su muerte, y al regresar encontró a Victoria con otro hombre desencadenó la tragedia. Una historia digna de una novela de misterio. Pudo haber otros sospechosos.
Se investigó la posibilidad de un robo, pero la gran cantidad de dinero encontrada en la casa descartó esa teoría. También se investigó a Joseph Baird, un panadero loco que se había escapado de un psiquiátrico. ¿Panadero loco? Suena a personaje de película de terror. Y la posibilidad de un crimen con motivaciones políticas. Alemania estaba en una época bastante turbulenta después de la Primera Guerra Mundial. Esa teoría también se especuló que la granja pudo haber sido utilizada como escondite o punto de encuentro por algún grupo político. Sin embargo, nunca se encontró ninguna evidencia a que conectara a la familia Gruber con alguna actividad política. Parece que cada pista nos lleva a un callejón sin salida. ¿Quién pudo haber cometido un crimen tan brutal en una granja aislada? ¿Y por qué? Esa es la pregunta que ha atormentado a investigadores y aficionados al misterio durante más de un siglo, y es la que intentaremos responder a lo largo de esta inmersión en el caso del Hinterkaifeck. Lo intrigante de este caso es que cada posible explicación parece tener sus propias lagunas. Ninguna de las teorías se encaja a la perfección con todas las evidencias, y eso es lo que lo ha mantenido vivo en la mente de la gente por tanto tiempo. Es como si cada pista nos acercara un poco más a la solución, pero al mismo tiempo nos alejara aún más, un rompecabezas con piezas que simplemente no encajan. Exacto, un rompecabezas sin solución aparente. Es posible que nunca sepamos la verdad. Bueno, a pesar de los esfuerzos de la policía y los investigadores aficionados, el caso de Hinterkaifeck sigue sin resolverse. Incluso en 2007, estudiantes de la Academia Policial de Fürstenfeldbruck revisaron el caso utilizando técnicas modernas de investigación criminal. ¿Y qué descubrieron? ¿Algún avance significativo? Pues llegaron a la conclusión de que era imposible resolverlo de forma concluyente después de tantos años. O sea que ni con todas las técnicas modernas no se pudo volver. Imposible. Sin embargo, lograron identificar a un sospechoso principal. Un momento, dices que después de tanto tiempo con todos los avances en la investigación criminal, todavía no se puede resolver el caso. ¿Y quién era ese sospechoso principal? ¿Por qué no se le consideró antes? No revelaron su nombre por respeto a sus familiares aún vivos. Pero este hallazgo abre nuevas preguntas. ¿Qué vieron estos estudiantes que los demás no vieron? ¿Qué nuevas evidencias o perspectivas nos llevaron a señalar a este sospechoso? Es frustrante, pero al mismo tiempo fascinante. Hinterkaifeck se resiste a revelar sus secretos incluso después de un siglo. Y no es solo la falta de un culpable lo que nos intriga. Es la atmósfera que rodea el caso de la granja aislada, los rumores de incesto, la criada que huye hablando de fantasmas. Es como si Hinterkaifeck fuera un imán para lo siniestro. Efectivamente, este caso trasciende el simple crimen sin resolver. Se ha convertido en parte del folclore bávaro, una leyenda oscura, que nos recuerda que a veces la realidad puede ser más extraña y perturbadora que cualquier ficción. Y a pesar de la tragedia, la granja sigue atrayendo a curiosos y aficionados al misterio. Incluso fue demolida al año siguiente de los asesinatos. Se construyó un santuario cerca del lugar donde se encontraba. ¿Por qué crees que este caso sigue teniendo tanto poder sobre nosotros? Quizá porque nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad, la fragilidad de la vida y la presencia del mal en el mundo. O tal vez porque en el fondo todos queremos creer que existe una explicación que el misterio puede ser resuelto. Y mientras la gente siga preguntándose quién cometió los asesinatos de Hinterkaifeck y por qué el caso seguirá vivo, ¿crees que algún día una nueva evidencia salga a la luz o una nueva tecnología nos permita analizar las viejas pistas desde una perspectiva diferente? Es posible. Pero mientras tanto nos queda la historia, los detalles, las pistas. Y con eso podemos seguir explorando el misterio de Hinterkaifeck, imaginando los posibles escenarios, debatiendo las teorías y buscando nuestra propia verdad en este laberinto de sombras. Entonces adentrémonos un poco más en ese laberinto. Hablemos de los sospechosos con más detalle, examinemos las evidencias que nos vinculan al caso y veamos si podemos arrojar un poco más de luz sobre este oscuro enigma. Empezamos por Lorenz Schlittenbauer, el examante de Victoria Gabriel. Su comportamiento en la escena del crimen levantó sospechas desde el principio. Por supuesto, ya hemos mencionado la extraña reacción del perro hacia él y el hecho de que parecía conocer la granja demasiado bien. Pero hay mucho más que analizar sobre Lorenz y su relación con Victoria. Exacto. ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Qué sabemos de sus posibles motivos? ¿Y qué hay de los rumores de incesto en la familia? La relación entre Lorenz y Victoria era, por decirlo suavemente, complicada. Se rumoreaba que eran amantes e incluso que el pequeño Joseph, el hijo de Victoria, era en realidad hijo de Lorenz. Un momento. Estás diciendo que el hijo de Victoria podría ser fruto de una relación extramatrimonial. ¿Y qué hay de cierto en los rumores de incesto? De hecho, Lorenz fue inicialmente registrado como el padre en el certificado de nacimiento de Joseph, aunque luego cambió su declaración. Y sí, también había rumores de incesto entre Victoria y su propio padre, Andreas Gruber, quien fue condenado por incesto con Victoria unos años antes de los asesinatos. Un posible triángulo amoroso, un hijo ilegítimo y un trasfondo de incesto
Es como si la tragedia se hubiera estado gestando durante años en Hinterkaifeck. Pero volviendo a Lorenz, ¿por qué cambió su declaración? ¿A quién acusó de ser el padre de Joseph? Acusó a Andreas Gruber, el padre de Victoria, de ser el verdadero padre. Este cambio repentino en su historia, junto con su comportamiento sospechoso en la escena del crimen, lo convirtió en el principal sospechoso para muchos. Es como si cada nueva pieza del rompecabezas añadiera más misterio en lugar de aclararlo. ¿Podría este cambio de declaración tener algo que ver con los asesinatos? Es una posibilidad. Algunos especulan que Lorenz pudo haber descubierto que Joseph no era su hijo después de todo y que actuó en un arrebato de furia. Pero también hay otras teorías sobre sus posibles motivos. ¿Qué otras teorías se barajan? ¿Pudo haber un móvil diferente a los celos? Algunos creen que pudo haber tenido una disputa con la familia por algún otro motivo, quizás relacionado con dinero o tierras. Lo cierto es que la policía nunca encontró pruebas suficientes para acusarlo formalmente y el misterio de sus posibles motivos persiste hasta el día de hoy. Entonces, a pesar de ser el principal sospechoso, Lorenz nunca fue acusado. ¿Qué del panadero loco Joseph Bertel? ¿Era realmente un sospechoso viable? La verdad es que la conexión de Joseph Bertel con el caso es bastante tenue. Era un paciente de un hospital psiquiátrico que se había escapado unos meses antes de los asesinatos. ¿Y qué lo vinculaba a Hinterkaifeck? Se decía que era violento y que tenía un historial de robos, y algunos creyeron verlo en la zona de Hinterkaifeck en los días previos a los crímenes. Sin embargo, nunca se encontró ninguna prueba concreta que lo vinculara con los asesinatos. ¿Podría ser que su supuesta presencia en la zona fuera una simple coincidencia? Es una posibilidad. Su presencia en la zona podría haber sido una simple coincidencia, una sombra que se cruza con la tragedia sin estar realmente conectada a ella. Si descartamos a Lorenz y a Joseph, ¿qué otras líneas de investigación quedan? ¿Hay alguna otra teoría que pueda arrojar luz sobre este misterio? Bueno, quedan algunas, aunque ninguna con pruebas concluyentes. Se exploró la posibilidad de que los asesinatos estuvieran relacionados con la turbulenta situación política de la Alemania de posguerra. Recuerda, la nación estaba sumida en el caos tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Es cierto, y Baviera era un hervidero de ideologías extremistas en aquella época. Exacto, un caldo de cultivo para la violencia y el descontento. Podría ser que la familia Gruber estuviera involucrada en alguna actividad política clandestina. Se investigó esa línea buscando conexiones con grupos radicales o posibles enemigos políticos, pero nunca se encontró ninguna evidencia que respaldara esa teoría. Parece que cada camino que tomamos nos lleva a un callejón sin salida. Es posible que el culpable nunca fuera identificado por la policía, que se haya esfumado sin dejar rastro. Es una posibilidad inquietante, pero real a pesar de todos los esfuerzos. El caso de Hinterkaifeck sigue siendo un enigma sin resolver. Y eso nos lleva a una pregunta aún más perturbadora. ¿Qué ocurre cuando un crimen tan atroz queda impune? ¿Cómo afecta eso a la comunidad, al imaginario colectivo? Deja una herida abierta, una sensación de inseguridad y desconfianza. La incertidumbre y la falta de respuestas pueden ser más pesadas que la propia tragedia. Es como si la sombra de Hinterkaifeck se extendiera más allá de la granja, proyectándose sobre toda la región, sobre la historia misma. Precisamente este caso se ha convertido en una leyenda oscura, un recordatorio de que la maldad puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, y que a veces la justicia no llega a impartirse. Y a pesar de los años transcurridos, Hinterkaifeck sigue fascinando y aterrorizando a partes iguales. ¿Por qué crees que este caso nos sigue atrayendo tanto? Quizá porque nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad, la fragilidad de la vida y la existencia del mal en el mundo, o tal vez porque en el fondo todos queremos creer que existe una explicación, que el misterio puede ser resuelto. Y mientras esa posibilidad permanezca abierta, Hinterkaifeck seguirá cautivando nuestra imaginación. Un recordatorio de que la verdad a veces se esconde en las sombras, esperando pacientemente a ser descubierta. Y con esa reflexión final damos por concluida nuestra inmersión en el misterio de Hinterkaifeck. Un caso que nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento, sobre la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados y sobre la persistente búsqueda de respuestas